Auspician esta jornada académica la Universidad Tecnológica de Pereira y su Facultad de Ciencias de la Salud, la Asociación Colombiana de Infectología y en su capítulo del Eje Cafetero, el Comité de Zoonosis y Fiebres Hemorrágicas ASIN, al igual que el Grupo de Investigación y Semillero de Investigación Salud Pública e Infección, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. La conferencia está a cargo del doctor Alfonso Rodríguez Morales. El doctor Alfonso Rodríguez, para hablar solo un poco de su abultada hoja de vida, es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, es docente del Departamento de Medicina Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, tiene un Master of Science en Protozoología de la Universidad de los Andes de Venezuela, tiene un Fellowship en Medicina del Viajero por el Royal College of Surgeons and Physicians de Glasgow, Escocia. También es Fellow de la Royal Society for Tropical Medicine and Hygiene de Londres. Es candidato a doctor en parasitología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con más de 200 publicaciones científicas en revistas indexadas acerca de los tópicos propios de su especialidad. En el campo específico de la conferencia a la que estamos hoy invitados, hace parte del grupo de investigación en salud pública e infección y lidera las más de 37 publicaciones científicas sobre chikungunya y Zika, lo que lo ha convertido en una autoridad académica sobre este tema y en un referente obligado de instancias e investigadores académicos y de los medios de comunicación. Leía yo hace un par de horas su editorial publicada en Travel Medicine and Infectious Disease de hace solo 7 días, titulada Zika y microcefalia en Latinoamérica, una amenaza emergente para viajeras embarazadas. Pues bien, espero que a más de los 25.645 casos notificados de los más de 21.280 casos confirmados en Colombia por Zika, el incremento semanal exponencial de 5.400 casos nuevos en la última semana, nos brinden un panorama, esta conferencia nos brinda un panorama de lo que debemos hacer como educadores en salud, las medidas de protección que debemos implementar, las que les debemos enseñar a nuestros pacientes y a sus familias para controlar este brote epidémico que adquiere cada vez más características dramáticas. Espero que esta conferencia también nos ayude a resolver algunas dudas. ¿Qué asociación existe entre microcefalia y las complicaciones neurológicas con la transmisión del virus del Zika? Existen formas de transmisión diferentes, formas de transmisión transplacentaria, perinatal, transfusión sanguínea. ¿Es la transmisión por Zika una enfermedad de transmisión sexual? Espero que esta y otras más dudas que podamos resolver al final puedan quedar satisfechas con la intervención de nuestro profesor Alfonso Rodríguez. Damos también la bienvenida a los auditorios que vía streaming se conectan a través de la página oficial de la Universidad Tecnológica de Pereira, que se encuentran en otras ciudades de Colombia y en países como Ecuador, Perú, Honduras, y que ya han reportado su sintonía con esta conferencia. Bienvenido, doctor Rodríguez.
Bueno, de nuevo buenas tardes para todos. Es en primera instancia para mí muy grato poder estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer en primera instancia el apoyo y el soporte constante de la Universidad Tecnológica de Pereira y en especial el de la Facultad de Ciencias de la Salud, a través particularmente de nuestro decano, el doctor Rodolfo Cabrales, siempre muy presto a apoyar y a colaborar en este tipo de actividades, así como en todo lo que en este momento es la transformación que está viviendo nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. El día de hoy, y prácticamente en una situación, digamos, una convocatoria muy rápida por la naturaleza de los eventos que vamos a conversar durante los próximos minutos, vamos a tener la oportunidad de analizar con el debido detalle distintos aspectos que presenta la problemática de esta enfermedad emergente, que es una de las muchas amenazas que existen en América Latina, pero en general también en el mundo, causadas por virus que pueden ser transmitidos por insectos vectores como principal mecanismo de transmisión, pero que, como mencionaré también hacia el final de la presentación, no es el único, y obviamente hay que tener presentes otros que aún tenemos produciendo muchos problemas en el país, como en el caso del dengue y el chikungunya, pero de otros que pueden también estar tocando la puerta de la situación que puede representar el problema para la salud pública y en general para la atención de los pacientes en entidades como por ejemplo puede ser el caso del virus de Mayara, las fiebres hemorrágicas venezolana, argentina, boliviana, brasilera, que están causadas por virus o arenavirus, como el caso de guanarito, machuco, cumín, savia, entre otros agentes infecciosos que están allí y que pueden producir problemas para la salud pública de la región. Vamos a hablar de los siguientes aspectos. Vamos a discutir un poco sobre la historia y el origen de este virus, que es bastante antiguo, de la epidemiología a nivel mundial, a nivel de América Latina y particularmente de Colombia. Discutiremos, por supuesto, los aspectos clínicos que hasta el momento conocemos, y eso es un punto muy importante. Muchas de las cosas que vamos a hablar son de las que hasta el momento conocemos, pero hay muchas otras que aún nos falta por investigar, por dilucidar, por conocer, y todos los días está emergiendo evidencia científica que vale la pena prestarle atención. Vamos a conversar de cosas que apenas salieron hace un par de horas, información que me llegó directamente de colegas colaboradores del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en relación precisamente a nuevas evidencias científicas, particularmente sobre el problema de lo que ocurre en el embarazo. Hablaremos de las formas de transmisión en detalle. Este es un tema bien importante porque Zika tiene más formas de transmisión de las que mucha gente esperaba tuviera, de las complicaciones y lo que puede conllevar esta enfermedad, cómo hacer el diagnóstico, el tema de las coinfecciones, que no deja de ser importante. Tenemos muchos agentes infecciosos circulando simultáneamente, de hecho esos otros arbovirus a los que me he referido ya, dengue, chikungunya, y un paciente puede tener no solamente Zika, sino como demostraré con evidencia científica, puede tener dos o más de ellos la misma persona. Vamos a dedicarle, por supuesto, también algo particular, especialmente importante, al tema de lo que ocurre en el embarazo y en especial la microcefalia y otros trastornos del sistema nervioso central congénito, y finalmente hablaremos un poco de qué se está haciendo desde el punto de vista de las perspectivas de control a nivel nacional y a nivel internacional sobre esta enfermedad. Como mencionaba anteriormente, el virus del Zika es un virus bastante antiguo. Este virus fue descrito en el año 1947 durante la investigación que se hacía para aquel momento en las zonas selváticas, zonas rurales cercanas a la capital de Uganda. Acá lo podemos apreciar, acá está el continente africano, acá estos son los países del África del Este, Tanzania, Kenia, y acá se encuentra Uganda, donde cerca de su capital, la ciudad de Kampala, se encuentra un bosque, que es el bosque de Zika, y en ese bosque se estaba haciendo vigilancia desde el punto de vista de posibles epizootias de la fiebre amarilla, haciendo la evaluación en primates que, como ustedes pueden tener de repente en cuenta, en conocimiento, los primates son afectados por el virus de la fiebre amarilla, y cuando hay mortalidad en esos primates,
pues eso es un signo importante también de que pueden estar circulando este tipo de arbovirus, como es el caso de la fiebre amarilla. Lo que sucedió en ese momento es que se dieron cuenta de que ese virus que se estaba identificando en ese momento no era el virus de la fiebre amarilla, había un nuevo virus, y cuando se empezaron a hacer los estudios, finalmente se logró determinar que era un virus completamente diferente que hoy en día, por fortuna, ya está bien caracterizado, bien tipificado y especialmente lo que tiene que ver con su clasificación en los linajes, como veremos, bastante conocido ya. Sin embargo, en el año 1952 es cuando se presenta por primera vez un caso identificado en seres humanos causado por este, que es uno, como mencionaba anteriormente, de los tantos virus que pueden ser transmitidos por insectos, vectores o artrópodos. De allí el nombre de arbovirus, que significa eso exactamente. Arthropod-borne viruses, virus transmitidos por artrópodos, que existen clasificados fundamentalmente en dos grandes grupos: los arbovirus del grupo B, donde está el género Flavivirus, al cual pertenece el virus del Zika, y también pertenece el virus, por ejemplo, de la fiebre amarilla, pertenece el virus del dengue, pertenece el virus de la encefalitis del Nilo Occidental, que son otros arbovirus que también han venido causando muchos problemas desde hace mucho tiempo, no solamente en países en zonas tropicales, sino, hay que recordar, por ejemplo, las epidemias que han sido tan importantes en los Estados Unidos, causadas por la transmisión del virus de la encefalitis del Nilo Occidental, ya que existen otros vectores que pueden estar presentes en esos países que se encuentran en áreas subtropicales, como el caso del Culex, y que del año 2003 en adelante produjo problemas muy importantes en muchos estados de los Estados Unidos. Entonces, el virus del dengue y la fiebre amarilla están dentro de ese mismo género. El chikungunya, del cual hablábamos, pertenece a otro grupo diferente, que es el grupo de los arbovirus A, y este pertenece al género alfavirus, y el chikungunya particularmente pertenece a la familia de los tocaviridae. Este es un virus que, como podemos apreciar en su estructura acá en la parte superior, está envuelto en una cápside icosaédrica, y en su interior este es un virus cuyo genoma es ARN, no segmentado, pero como lo podemos apreciar acá, monocatenario, es decir, tiene una sola cadena, y esta cadena está en sentido positivo. Hoy en día sabemos que existen dos linajes que son bien importantes para lo que vamos a ver posteriormente con respecto a la circulación y lo que es, digamos, el movimiento geográfico que tiene este virus, o que ha tenido este virus en los últimos años, y que son el linaje africano y el linaje asiático. Aquí lo podemos ver esquemáticamente. Estos que están acá son los múltiples virus que pertenecen al grupo de los arbovirus B, particularmente dentro del género Flavirus, la familia Flaviviridae, donde está el dengue, el encefalitis del Nilo Occidental, como mencionaba, fiebre amarilla, Zika, y de este lado podemos ver acá otros, por ejemplo, del grupo de los arbovirus A, dentro, por ejemplo, del género Alfavirus, la familia Tocaviridae, donde está el virus de chikungunya, que sigue siendo un problema también muy importante en el país. Nosotros hoy vamos a hablar acá de Zika, y todos los medios de comunicación y el país entero está hablando de Zika por muchas razones que lógicamente son de importancia, pero el virus de chikungunya sigue siendo un problema de salud pública importante. Solamente durante este año tenemos solo en Colombia más de 3.000 casos reportados de chikungunya. El chikungunya no se ha ido y el chikungunya no se va a ir. El chikungunya vino para quedarse, lo mismo que el virus del Zika, por las diversas razones que vamos a ver anteriormente, y a eso añádase que el dengue, con sus 4 serotipos, sigue siendo muy importante en Colombia, en América Latina y en otras regiones del planeta. Pero aparte, y acá está, luego haremos una mención sobre esto, tenemos también en ese grupo el virus de Mayaro. El virus de Mayaro clínicamente se parece bastante a la sintomatología que estos virus pueden producir. Entonces, en los últimos años se ha investigado mucho de la genética de este virus, se han hecho las caracterizaciones desde el punto de vista de su secuencia genética a través de distintas técnicas, y sabemos, de hecho, ya por los estudios que se han venido haciendo en algunos países de la región de las Américas, como el caso de Surinam, y esto es un trabajo recientemente publicado en Lancet, que el linaje que se encuentra circulando
es el linaje asiático. Acá están las cepas identificadas en Surinam y las cepas que corresponden, que están depositadas en el Jinbang de otros lugares como la Polinesia francesa. Eso tiene particular importancia porque precisamente los virus que nos llegaron al continente americano vienen de esa región del mundo, de la Polinesia francesa que se encuentra en el Océano Pacífico. Acá en Colombia, y estos son datos recientes de los grupos de investigación del departamento de Sucre, con los cuales tenemos una muy activa cooperación en nuestro grupo de investigación, ya han también procedido a hacer la identificación de los virus que están circulando con colaboración de grupos de investigación en los Estados Unidos. Recientemente publicaron el Emerging Infectious Diseases, donde sabemos que, por supuesto, y como es consistente y coherente con lo que mencionaba anteriormente de Surinam, tenemos en Colombia circulando el linaje asiático de este virus. En este momento se está haciendo un esfuerzo bien importante desde el punto de vista de hacer esa caracterización de lo que son los virus que están circulando en los distintos países. Desde el punto de vista epidemiológico, la infección por el virus del Zika, como mencionaba anteriormente, data de más de 60 años atrás y arrancó en Uganda, pero a lo largo de las décadas siguientes se fue extendiendo por diferentes países de ese continente, como la República Central Africana, Nigeria, algunos países como Sierra Leona, entre otros, y hacia mediados de los años 40 y de los años 60 empezó a tomar importancia su distribución y su llegada al sudeste asiático y a la región del Océano Pacífico en países como Malasia y como los Estados Federados de la Micronesia. Esa región del mundo, particularmente países insulares, tiene una importante presencia del vector, que es principalmente Aedes aegypti, pero también hay Aedes albopictus y hay otras especies de Aedes e incluso de otros vectores que recientemente se ha identificado pueden transmitir el virus del Zika. Y es así como a lo largo de los últimos años los diferentes estudios han mostrado cómo existe o cómo venía existiendo, por ejemplo, en las regiones del Océano Pacífico, la cocirculación de los 4 serotipos del virus del dengue, de Zika y de chikungunya. Y que, pues como era de esperar, en esa región del Pacífico que tiene intercambio importante entre esas naciones, pues en algún momento la llegada, como ocurrió finalmente en el año 2014, a la isla de Pascua. La isla de Pascua es un territorio insular del Estado chileno y allí se dio también el reporte del virus Zika. Ya vamos a ver las implicaciones que esto tiene. Y esto ha sido un punto importante porque inicialmente pensábamos que la llegada del virus Zika y la consecuente epidemia que tenemos en este momento estaba asociada a esa llegada del virus Zika a la isla de Pascua. Hay estudios que han publicado recientemente los chilenos, donde en las cepas identificadas de virus Zika, que están acá, todas estas que dicen CH, que son de allí, tienen una afinidad muy importante desde el punto de vista filogenético con las de la Polinesia francesa, como era de esperar, y obviamente forman parte de ese linaje asiático. Sin embargo, sabemos hoy en día que en realidad el intercambio y el origen de esta epidemia viene de la Polinesia francesa, de acuerdo a las teorías más convincentes que hay, al intercambio por eventos deportivos en Brasil, donde posiblemente personas con el virus, con viremia, llegaron a territorios brasileños, a zonas como Sao Paulo, Río de Janeiro y posiblemente y muy especialmente el nordeste de Brasil, como vamos a ver, y de allí, pues, por las condiciones que presenta ideales desde el punto de vista del clima, del vector, de las personas susceptibles, pues empezaron a dar los casos y la transmisión autóctona dentro del territorio brasileño. Pero les decía yo que estamos hoy en día con un impacto también mediático muy importante frente a este virus, y este virus en realidad, pues en nosotros, y eso es algo que me place decir, desde la universidad hemos venido haciendo el llamado de la atención, y fíjense que nosotros ya en octubre del 2014, hablando de enfermedades emergentes, organizamos un evento acá mismo en la universidad, en el cual hacíamos el llamado de la importancia que nos preparáramos para Zika. Estoy hablando de octubre del 2014, mucho tiempo antes
de que se tuviese la enfermedad no solamente en Colombia, incluso en Brasil oficialmente, porque los primeros casos se reconocen hacia principios del año 2015 en Brasil, que se logran realmente identificar. Y hablábamos ya de Zika, de la importancia que estaba teniendo en el Océano Pacífico, de los casos asociados y de algunas de las complicaciones que se asocian con esta enfermedad, como es el caso particular del síndrome de Guillain-Barré, del cual hablaremos. Y de hecho, fíjense que pues unas cosas muy importantes también a decir es que en ese momento no se conocía la importancia que podía tener la infección por el virus Zika en el embarazo. De hecho, no había reportes para ese momento y mucho menos de las consecuencias que en este momento se están viendo asociadas, como el caso de la microcefalia, especialmente en Brasil, y lo que esperamos lamentablemente ocurrirá en el territorio colombiano, donde sabemos que más temprano que tarde vamos a tener efectivamente casos de microcefalia asociados a la infección por el virus Zika, y les voy a mostrar posteriormente por qué. Entonces, a principios del año pasado, esto empezó en estos tres departamentos o estados de Brasil, como son Río Grande do Norte, Bahía y Sao Paulo. En Bahía se concentró en una forma muy considerable esta epidemia. Tuve el año pasado, en octubre, la oportunidad de estar allá y de estar interactuando precisamente con algunos de los investigadores frente a este tema, como el doctor Antonio Bandeira. Más adelante referiré a algunos de sus datos. Y realmente la magnitud de la epidemia el año pasado fue sumamente importante, especialmente en este estado. Entonces, esto se empieza a expandir desde Brasil, y una de las consecuencias pues, del intercambio poblacional es que pues, se han hecho análisis de los cuales se han visto precisamente que de los países del sudeste asiático, de Oceanía, pues hubo un intercambio muy importante poblacional en los diferentes estados de Brasil, que incluyen esas zonas donde posteriormente se dio el reporte de estos casos, que se empezó a extender de forma considerable por los diferentes estados, especialmente en el norte de Brasil, en lo que es la zona del norte propiamente, del nordeste, y también, como era de esperar, Brasil no solamente fue el receptor del virus, sino que también por el fuerte intercambio que hay en Brasil, por la gran cantidad de turismo que llega no solamente de América Latina, sino de Europa, como es el caso de este reporte que se hizo en junio del año pasado, pues también se empiezan a exportar casos, una mujer en este caso italiana, que viajó precisamente a Bahía y regresó con la infección por el virus Zika a Italia. Se sabe hoy en día, para el caso de esta arbovirosis además, que muchas regiones que antes no se consideraban a riesgo por consecuencia del cambio climático y como consecuencia de ello una extensión hacia el norte y hacia el sur de las zonas que efectivamente pueden tener condiciones para la presencia del vector, pueden estar a riesgo. Por ejemplo, en España se sabe que toda esta costa mediterránea tiene la presencia del vector Aedes albopictus que puede transmitir el virus Zika. Y esta mañana, por ejemplo, se reportaban algunos casos, precisamente en varias de las provincias, en Valencia, en Aragón, en Barcelona, de casos importados de Zika, pacientes que si llegan virémicos, si tienen el virus circulando en la sangre y este vector, pueden dar la transmisión autóctona de este virus, incluso en Europa. Eso ya pasó con chikungunya, pasó en Italia, pasó en Francia y pasó en España, transmisión autóctona de casos de chikungunya. Y en este momento, incluso en los Estados Unidos, hay una gran preocupación en estados como Texas y como la Florida por los casos importados y porque especialmente en el estado de la Florida hay una presencia muy importante, por lo que explicaba anteriormente, de las condiciones climáticas del vector. Por lo cual, de hecho, en días pasados, el estado de la Florida, dentro de los Estados Unidos, se declaró en emergencia sanitaria ante los casos importados y ante la necesidad de incrementar los esfuerzos no solamente de vigilancia, sino particularmente del control vectorial de la enfermedad. Entonces, esta enfermedad se empezó a expandir de forma muy considerable dentro del territorio brasileño y como era esperable, como era esperado, como se dijo, desde mayo del año pasado, a raíz de esta situación, era solamente cuestión de tiempo. ¿Para qué? Para que se empezase a expandir a través de otros países de América Latina. Entonces, en Bahía tuvieron brotes
que realmente fueron muy considerables y que de hecho llegaron a hacer colapsar en Brasil, en estas zonas, por ejemplo, la atención en las urgencias de los centros que atendieron a estos pacientes, donde se dieron esos picos inusitados precisamente de cuadros de síndrome febril que resultaron siendo, no eran dengue, no eran chikungunya, terminaron siendo la infección por el virus de Zika. En septiembre del año pasado fuimos entonces testigos de la llegada ya efectiva a Colombia, al territorio nacional, de 9 casos que fueron confirmados en el departamento de Bolívar, en los municipios de Cartagena y de Turbaco, en el distrito, mejor dicho, de Cartagena y el municipio de Turbaco, y donde ha pasado un patrón similar a lo que ocurrió con el virus de chikungunya. Parece ser que la costa caribe y particularmente el departamento de Bolívar tienen condiciones bastante apropiadas precisamente ¿para qué? Para que por allí no se entren este tipo de arbovirus, porque por allí mismo entró, si ustedes recuerdan lo que pasó con chikungunya, en varios de los municipios de dicho departamento, como Magaté, San Juan de Nepomuceno, etc., hace un par de años, el ingreso del virus de chikungunya, y ahora vuelve a pasar lo mismo con el caso del virus Zika. Y podría pasar en un futuro, por ejemplo, con el virus de Mayaro, que ya lo estaba comentando anteriormente. Se hacen pues todas las declaraciones de rigor del caso con respecto a la confirmación de estos casos, la llegada al departamento de Bolívar, y Colombia entonces se convierte en uno de los países que ya empieza no solamente luego a tener casos importados, sino que, como he mencionado, tenemos la presencia del vector en forma muy amplia en todo el territorio nacional, que se encuentra por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, que prácticamente solo nos deja, con excepción, a ciudades como Bogotá, Tunja, Manizales, Pasto, entre otros. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se empieza a expandir y miren que ya todos los países de Centroamérica, una parte muy importante del Caribe, México y otros países de la región suramericana tienen ya confirmación de la circulación del virus del Zika, casos importados en Perú, casos importados en Chile, por cierto, varios de los casos importados de Zika en Chile provenientes de Colombia, y por supuesto, como les decía, incluso también a otras partes mucho más distantes, como es en los Estados Unidos, Texas y Florida. En el caso particular de Colombia, pues esta expansión ha seguido un patrón bastante similar al de chikungunya, y fíjense que rápidamente el territorio nacional ya ha confirmado en la mayoría de los departamentos y de muchísimos municipios la circulación del virus del Zika. Esta circulación y este incremento como un agente adicional de síndrome febril, muy importante también, como lo ha planteado gente de la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos, en Washington, puede poner de manifiesto la fragilidad de las capacidades de los sistemas de salud. Y obviamente en lo que se refiere, por supuesto, a la atención, pero también a que aún tenemos un problema y una tarea muy grande que hacer desde el punto de vista de control vectorial, no solamente por las autoridades de salud, sino también por la propia población, pues obviamente es muy complejo, más aún en las dificultades propias que antes de la llegada de una condición que podría ser considerada en un momento dado propiamente pandémica, pues representa un problema muy importante, empezando precisamente por el origen de esto, que está en la amplia distribución que tenemos en el continente americano del vector de Aedes aegypti y también de Salus pictus, que ya ha venido representando un problema en lo que son otras enfermedades, como el caso del dengue, como el caso del chikungunya, debido precisamente a su amplia distribución a lo largo del territorio nacional. Y por supuesto, nosotros acá en el eje cafetero no somos excepción para esta situación. Tenemos también un problema que puede llegar a ser importante, como lo ha sido en el pasado dengue. Chikungunya también llegó a tener una, digamos, expansión importante y considerable dentro de esta región, y posiblemente pueda suceder en un futuro cercano también con Zika. Entonces, acá es importante tener esto en consideración desde el punto de vista de lo que ha sido durante estas últimas semanas el avance de la enfermedad. El decano bien mencionaba que nosotros estamos recibiendo información del Instituto Nacional de Salud con respecto al avance, donde tenemos ya reportándose semanalmente más de 3.000 casos
y una cifra que, de acuerdo al último boletín epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud, está por arriba de los 25.000 casos, pero hay estimaciones que el propio Ministerio de Salud ha hecho basados en datos de Brasil, basados en datos de la epidemia previa en el Océano Pacífico, que podrían estar indicando que en realidad esta cifra, y de acuerdo también con las estimaciones de lo que sucedió con el subregistro de casos de chikungunya en meses y años pasados acá en Colombia, esta cifra podría estar por arriba de 3 o 4 veces más de la que en este momento está notificada. Entonces, tenemos un avance muy importante en las distintas regiones del país. Aquí están los datos del Instituto Nacional de Salud con respecto a lo que es el eje cafetero. Para el departamento de Caldas, 95 casos hasta el momento, 34 en Quindío y Risaralda 159 hasta la semana epidemiológica número 4. Una enfermedad que, de acuerdo a esta notificación, ha estado afectando principalmente la mayor proporción de casos en el género femenino, un 62% del régimen contributivo, 25% del régimen subsidiado, y fíjense que todos los grupos de edad afectados durante esta epidemia, pero además, y como vamos a hablar posteriormente de las implicaciones que tienen la infección por el virus Zika en el embarazo, pues también hay casos que en este momento se le está tomando, y como vamos a ver, por el tema particularmente de lo que tiene que ver con la normatividad, en este momento, particular atención, y tenemos casos confirmados por clínica, algunos por laboratorio, y casos sospechosos que se están investigando en gestantes en estos mismos departamentos, en Risaralda, en Caldas y Quindío, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Salud en su último boletín epidemiológico, en municipios como Mistrató, La Virginia, Pereira y Dos Quebradas, en lo que se refiere al departamento de Risaralda. Hasta hace poco tiempo, con respecto a lo que sucedía con el virus del Zika, pues nosotros pensábamos que esta era una enfermedad que en el casi 100% de los casos producía una clínica siempre leve, que nadie hablaba mucho de complicaciones, mucho menos se hablaba de muertes, y esto en parte obedece también a una dinámica y una particularidad que diferencia a Zika de los otros arbovirus que previamente tenemos circulando, y es que sobre Zika hay muy poca información y muy poca investigación, particularmente si lo comparamos con lo que ocurre en dengue o incluso con lo que ocurre en chikungunya. En Zika, el nivel de investigación previo, y tal y como se han documentado por parte de nuestro grupo de investigación en la facultad, pues un nivel de investigación muy bajo. ¿Por qué? Porque como estaba concentrado particularmente en afectar el continente africano durante muchas décadas, pues por muchas décadas no se investigó nada con respecto a este virus. Sin embargo, es curiosamente interesante cómo durante los últimos meses, y de acuerdo a reportes de este análisis que hace la plataforma SciVal del grupo Elsevier, que hacen análisis precisamente de lo que es la actividad de investigación, precisamente del año 2014 para acá se ha disparado la investigación por parte de los países de Europa, por supuesto Norteamérica, y acá en los países de lo que es Latinoamérica, por el interés obviamente que hay de saber muchas cosas, de nuevas interrogantes que hay, como se mencionaba, la transmisión, los efectos en el embarazo, etcétera, y eso obviamente pues ha fomentado también la investigación de distintos aspectos en relación con esta enfermedad. Desde el punto de vista clínico, es importante mencionar que esta enfermedad tiene un periodo de incubación que se ha estimado en 3 a 12 días, posterior a la picadura del mosquito, y los pacientes que van a desarrollar síntomas lo van a desarrollar luego de ese periodo de tiempo. Pero una cosa importante que está en este momento en plena discusión es cuál es el porcentaje de personas que son asintomáticas. Se ha venido hablando de hace algún tiempo de que eso puede estar en un 25%, pero hay unas estimaciones recientes de que el número de asintomáticos puede ser mucho mayor que el 25%. En aquellos que presentan sintomatología, esta es principalmente una fiebre que teóricamente es leve,
con exantema, rayos, sarpullidos en la piel, con conjuntivitis no purulenta, puede haber cefalea, puede haber dolores en articulaciones. Y estos son, digamos, de los hallazgos clínicos de mayor frecuencia e importancia. La enfermedad, en la mayoría de los casos, felizmente, pero no en todos, como vamos a ver, puede durar entre 2 a 7 días y al parecer la respuesta inmune puede proteger de por vida. Sin embargo, hay todavía una discusión si realmente hay protección cruzada entre linajes, la misma discusión que se viene dando con el caso de chikungunya, si hay realmente protección cruzada, por ejemplo, entre los tipos. Y si llegase a ocurrir que hubiesen nuevas infecciones por linajes que no están circulando, si realmente va a haber esa protección del todo que evitaría, por ejemplo, que los pacientes tengan realmente la enfermedad. Esto que está aquí, como he dicho en días pasados, es prácticamente una historia natural prestada. Y digo una historia natural prestada porque hasta el momento nadie ha publicado, nadie ha documentado a fondo cuál es realmente la evolución y la progresión desde el punto de vista de lo que ocurre específicamente con Zika, con el nivel de detalle como para poder garantizar, pero posiblemente es un patrón bastante similar a lo que ocurre con dengue y chikungunya. Posterior a la picadura, un periodo de incubación, hay obviamente un incremento que llega a tener un punto muy elevado de producir ya finalmente la viremia, la reproducción del virus en el organismo, y posteriormente pues desencadenar o generar o estimular o inducir una respuesta inmune desde el punto de vista no solamente celular, sino también desde el punto de vista humoral, de anticuerpos IgM e IgG. Pero infortunadamente, a diferencia de lo que ocurre con dengue y de lo que ocurre con chikungunya, en este momento no contamos, especialmente en América Latina, con pruebas serológicas que tengan un buen rendimiento diagnóstico para hacer esa evaluación posterior a los primeros días de la infección. Y por ende el diagnóstico específico termina residiendo fundamentalmente, como vamos a ver, para el caso de chikungunya y al caso de Zika, a diferencia de lo que ocurre con chikungunya y con dengue, en pruebas de biología molecular como la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Un aspecto muy importante, por supuesto, para el personal de salud es tratar precisamente de poder precisar y poder encajar con lo que es la definición de un caso desde el punto de vista clínico, cosa que en este momento cobra particular importancia porque ya por protocolo, por normas, como vamos a ver, no se hace diagnóstico específico de laboratorio a todo paciente que se sospeche pueda tener infección por Zika, sino que solamente queda la posibilidad de hacer ese diagnóstico específico de laboratorio en unos grupos particulares, en unos grupos de riesgo, como vamos a ver. Pero, infortunadamente, los pacientes pueden, como decía anteriormente, tener coinfecciones. Además de eso, tenemos un solapamiento de síntomas muy importantes, porque un paciente que presente fiebre, dolor articular, que presente otros síntomas, podría encajar dentro de lo que es un paciente con dengue, con chikungunya, con otras infecciones endémicas y no endémicas, con otras arboviroses que de hecho no estamos muy presentes, no las tenemos como muy presentes, otras enfermedades virales, como es el caso de Mayar o la enfermedad del río de Ross, o los virus como los del grupo del Onyon. Entonces hay en realidad un problema desde ese punto de vista. Y ahí es muy importante entonces tratar, cuando los casos se presentan de forma clásica y no hay coinfección, diferenciar clínicamente lo que ocurre entre Zika, chikungunya y dengue, donde todos los pacientes que tienen infección por el virus Zika van a tener, a diferencia de chikungunya y de dengue, edema en extremidades. Esto no ocurre en dengue y chikungunya. En el caso de Zika, puede haber rash maculopapular, hay rash maculopapular en muchos casos, y esto suele ser mucho más frecuente que lo que ocurre en dengue y chikungunya. También es importante diferenciar con el tema de la conjuntivitis. De hecho, la conjuntivitis está incluida dentro de los elementos a tomar en consideración para la definición de caso en este momento, y la conjuntivitis ocurre predominantemente en Zika, a diferencia de lo que ocurre en chikungunya. Los pacientes con chikungunya también pueden presentar conjuntivitis, pero no es tan frecuente, y no ocurre conjuntivitis en los pacientes con dengue. Por el contrario, también es importante los signos y síntomas que estén ausentes,
como es el caso, por ejemplo, de que en Zika no se aprecia hepatomegalia, no suele haber leucopenia ni trombocitopenia, ni suelen haber manifestaciones hemorrágicas, que sí pueden haber en dengue y en chikungunya, y esto obviamente pues, es parte de esa valoración. Y aquí están, por ejemplo, algunas imágenes clínicas de los primeros casos que se diagnosticaron en Brasil el año pasado, que pueden presentar pues esas manifestaciones de rash, de edema, especialmente en miembros inferiores, ganglios inflamados, los cuadros de conjuntivitis, que es una conjuntivitis no purulenta, no hay secreción como ocurre en las conjuntivitis bacterianas, ese rash que puede ocurrir tanto en extremidades como también en tronco, en tórax, a nivel de abdomen, región lumbar, etc., puede verse en estos pacientes que tienen entonces esa infección por el virus Zika. El 24 de diciembre del año pasado, el Instituto Nacional de Salud emitió esta circular, la 061, y a partir de allí es que queda, digamos, establecido en ese sentido de que decía lo del diagnóstico por laboratorio, que aquellos pacientes que se encuentran considerados en grupos de riesgo en municipios con o sin transmisión confirmada previamente del virus, se tomarán muestras para hacer el diagnóstico de laboratorio específico, que se hace solamente en Colombia, en el Instituto Nacional de Salud y en algunos laboratorios de investigación que en este momento lo están desarrollando, como por ejemplo en la Universidad de Córdoba, en la Universidad del Bosque, entre otras instituciones que tienen las capacidades técnicas para en este momento hacer pruebas de laboratorio específico, aunque no con fines meramente asistenciales. Personas que proceden del extranjero también, y personas que se encuentren en municipios sin transmisión pero que tengan el vector. El resto de la población será hecho solamente por la característica de lo que es la definición de un caso confirmado por clínica. Entonces, pacientes que sean incluidos dentro de lo que serían recién nacidos, menores de un año, gestantes, muy importante como grupo de riesgo que vamos a hablar, personas de 65 años y más, y personas que tengan esos elementos y además puedan tener o no de esos elementos comorbilidades, también son personas en las cuales se debe hacer un diagnóstico de laboratorio específico. Entonces, en aquellos que no, hablamos de un caso confirmado por clínica en aquella persona que haya estado los últimos 15 días antes del inicio de los síntomas, el lugar es a menos de 2.200 metros por arriba del nivel del mar, con confirmación autóctona en su lugar de Zika, y que presente clínicamente exantema, elevación de la temperatura por arriba de 37.2 grados centígrados y uno o más de los siguientes síntomas que no se expliquen por otras condiciones médicas, como es la conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival, prurito, artralgias, mialgias, cefalea o malestar general. Entonces, eso es un elemento bien importante para efecto de la definición desde el punto de vista clínico y la sospecha que debe tener el personal de salud al atender estos pacientes para el diagnóstico de la enfermedad. Desde el punto de vista de la transmisión, este es otro aspecto bien importante que especialmente en los últimos meses y en las últimas semanas ha mostrado mucha información que se ha venido generando con respecto al hecho de que, si bien el principal mecanismo de transmisión del virus Zika es vectorial a través del mosquito Aedes, que puede picar a una persona infectada y de ahí llevar el virus a una persona no infectada, también existen otros mecanismos a considerar, como es la transfusión de sangre, el trasplante de órganos, la vía sexual, que vamos a hablar un poco de ella también, la vía transplacentaria y perinatal. El virus se ha detectado en seres humanos en saliva, en sangre, en suero, en semen, en orina. Hasta el momento no hay ningún estudio hasta el momento que haya demostrado la presencia del virus a nivel de la leche materna. Pero toca que eso se estudie también a fondo. Hasta hace poco tiempo, de hecho, no había muchos estudios documentando la transmisión perinatal. De hecho, en los últimos días ha aparecido evidencia bien importante, no solamente de la transmisión, sino de las consecuencias que esto tiene. Y de hecho nosotros discutíamos el año pasado ya
sobre la importancia que podría potencialmente tener en el contexto de que ya desde hace muchos años se habían identificado algunos casos de transmisión sexual, sobre todo durante la década pasada, de casos importados de viajeros que habían estado en zonas endémicas en el Océano Pacífico, que habían regresado, por ejemplo, a los Estados Unidos y habían producido en lugares donde no estaba el vector transmisión sexual, por ejemplo, a sus cónyuges. Y eso ha dado lugar pues a que hablemos de que el Zika posiblemente hay que considerarlo como una infección de transmisión sexual más, si bien ese no es el principal mecanismo de transmisión y responsable de la mayoría de casos. Pero ya el día de hoy, esto me lo enviaron de Atlanta al mediodía, se publican unas guías temporales o interinas con respecto a lo que es la prevención de la transmisión sexual de Zika en los Estados Unidos. El CDC en este preciso momento ya lo tiene considerado de esa manera. Zika incluida dentro del grupo de las infecciones de transmisión sexual en adición a las otras formas de transmisión que hemos comentado, y basado en eso, pues entonces están haciendo recomendaciones propias a cualquier infección de transmisión sexual para efectos de su prevención y de control. En lo que refiere a la transfusión de sangre y a los trasplantes de órganos, esto también es un tema bien delicado e importante que puede tener importancia, particularmente en aquellos pacientes que están virémicos, porque podrían potencialmente ser de riesgo para la transmisión. Y en ese sentido, en algunos países como el Reino Unido, los institutos nacionales, o como se llaman allá, los servicios nacionales de salud, han ya emitido recomendaciones específicas sobre este riesgo potencial de la transmisión del virus del Zika. Sobre la transmisión vectorial, también hay otras cosas que decir, porque hemos hablado de que el virus del Zika vectorialmente lo puede transmitir Aedes aegypti y Aedes albopictus, pero hay estudios que están demostrando que hay otros posibles vectores dentro del género Aedes e incluso de algunos géneros diferentes que podrían estar potencialmente involucrados en la transmisión de este virus. Por si eso fuera poco, y ya hablábamos en principio que este virus fue identificado inicialmente en primates no humanos, lo cual lo hace de entrada ser una zoonosis. También hay otras potenciales formas de transmisión que habrá que considerar, como han salido en días recientes, por ejemplo, por la mordida en personas que tienen contacto con estos animales directos, y como se ha identificado en la saliva, pues podría haber también ese riesgo potencial, como ya están empezando a aparecer en la literatura, esta otra forma de transmisión de una zoonosis, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de las mordidas, que vemos, por ejemplo, en otras zoonosis virales, como el caso de la rabia. Bueno, ¿qué ocurre con las complicaciones de la infección por el virus Zika? Desde las epidemias en el Océano Pacífico, en los estados de la Micronesia y particularmente de la Polinesia Francesa, se empezó a ver de forma ecológica que había un incremento muy considerable de cuadros de encefalitis, pero especialmente de síndrome de Guillain-Barré. Recordemos que el síndrome de Guillain-Barré es una condición autoinmune y que la puede inducir y la puede generar no solamente esta infección por el virus Zika, sino múltiples otros agentes infecciosos pueden estar involucrados. Se ha reportado incluso en dengue, en chikungunya, y por supuesto en virus como la influenza, el VIH, el herpes, entre otros, incluido además no solamente agentes virales, sino también especialmente algunos agentes bacterianos, particularmente gastrointestinales, que se pueden asociar con este síndrome, en el cual pues va a ocurrir una reacción inmunitaria que ataca parte del sistema nervioso periférico y que puede inducir un proceso inflamatorio que conlleva la debilidad muscular o la parálisis, y que puede ser de hecho una condición que pueda amenazar la vida, y de hecho con la indicación de que un paciente que llegue a tener síndrome de Guillain-Barré debería ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos. El año pasado nosotros reportábamos que esto podía ocurrir en asociación con chikungunya. Ustedes saben que hemos tenido una epidemia muy importante de chikungunya en el país, y vimos también estos efectos con el chikungunya de poder asociarse con el síndrome de Guillain-Barré. Por lo cual el estudio de estos pacientes también es muy importante, y un paciente que no se haya conocido previamente con infección por Zika o por estas otras arbovirosis, pero que presente Guillain-Barré, debe considerarse esa posibilidad de esta infección.
Estos pacientes deben ser evaluados debidamente con muestras de electroencefalorraquídeo, estudios como electrocardiograma, electromiograma, pruebas de velocidad de conducción nerviosa, pruebas de función pulmonar, y es muy importante, y hay una discusión en este momento también entre las autoridades de salud sobre el tema del acceso y de las compras de lo que van a ser los tratamientos para estos pacientes, como el caso de la plasmaferesis y la hemoglobina intravenosa para aquellos que van a requerirlo por tener este síndrome de Guillain-Barré, que se ha demostrado que puede llevar en al menos un 5% de los pacientes a la muerte, debido además a otras complicaciones que se le asocian, como sepsis, embolismo pulmonar, paro cardíaco, entre otras, por lo cual estos pacientes, como hemos dicho, deben ser tratados en unidades de cuidado intensivo para poder mantener la monitorización continua y la respuesta inmediata ante cualquier emergencia, porque estos pacientes, como hemos hecho énfasis, pueden llevar a la muerte, puede estas complicaciones llevar a la muerte, y ya se han reportado, el Ministerio ha reconocido muertes por Zika asociadas al síndrome de Guillain-Barré. Existe potencialmente también el riesgo de otros síndromes neurológicos que en este momento no se han documentado en detalle en el continente americano, pero que previamente en otras regiones del mundo se han identificado. En Brasil se empezaron a reportar inicialmente también esas complicaciones del Guillain-Barré, y el Ministerio de Brasil fue el primero en el continente americano en reconocer varias muertes asociadas a la infección por virus Zika. Hasta el momento, o hasta el día de hoy, en Colombia se han reconocido 3, pero se sabe que existen muchos otros casos que están en estudio. No sabemos, entre muchas otras cosas, qué interacción real tendrá el virus del Zika con condiciones de inmunosupresión. Sin embargo, están empezando desde Brasil a aparecer reportes como este con relación a la posible interacción entre el virus de Zika y, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. En este caso, afortunadamente, el paciente evolucionó satisfactoriamente, no falleció, y ese caso correspondió, pues también desde el punto de vista fenogenético, al linaje asiático. Pero sabemos, como se ha venido documentando en la literatura, de que esas muertes podrían estar ocurriendo. La magnitud no es alta, es importante mencionarlo muy responsablemente. La letalidad que podría estar asociada al virus del Zika es muy baja, y mucho más baja que la que se reportaba con chikungunya, y que obviamente la que se puede reportar asociada con el dengue cuando produce manifestaciones graves. Pero pueden haber muertes, como estamos mencionando. Y nosotros participamos en la documentación, en la investigación y en la publicación de este caso, que salió en días pasados en el Emerging Infectious Diseases, la revista del CDC, de una paciente adolescente, 15 años de edad, en el departamento del Atlántico, que tenía una anemia drepanocítica y que tuvo infección exclusivamente por el virus Zika. Se descartaron muchos otros cuadros infecciosos, incluyendo dengue, chikungunya y muchas otras entidades, y esta paciente evolucionó infortunadamente, a pesar del manejo en unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Barranquilla, en una forma tal que llevó a un desenlace fatal. No es el único caso, pueden haber otros casos como este, que en este momento se están investigando a nivel nacional, cerca de acá, particularmente en el departamento del Tolima, con el cual también tenemos bastantes colaboraciones con la Secretaría de Salud, tanto departamental como municipal en Ibagué, donde hay algunas muertes que en este momento se están investigando y documentando en asociación con el virus del Zika. Como he dicho, pues el Instituto Nacional ya lo empieza a confirmar, empieza a reconocer, y es importante empezar, como se ha declarado a los medios, que podría ser que enfermedades de base ayuden precisamente a que lamentablemente los pacientes que tengan infección por Zika se compliquen. Y eso hay que tenerlo presente, ya como decía la circular 061 del Instituto Nacional de Salud lo toma en consideración, y esto es realmente importante a tener presente desde el punto de vista de lo que sería, por supuesto, la atención por especialista, la derivación a servicios especializados en relación a esta condición. Como decía anteriormente, a nivel del diagnóstico de esta enfermedad,
más allá del diagnóstico clínico, infortunadamente solo contamos en este momento con técnicas de biología molecular que han permitido identificar el virus y que a nivel experimental también se están haciendo las investigaciones para ver desde el punto de vista de este tipo de técnicas moleculares que permiten identificar, por ejemplo, el virus no solamente en sangre, sino en los tejidos, un poco entender mejor lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico. Como se ha identificado recientemente en algunos trabajos como este, que el virus es capaz de reproducirse y de afectar en la piel, inicialmente cuando se produce la picadura del mosquito, a los queratinocitos, a los fibroblastos y reproducirse ahí, cosa que ya sabíamos, por ejemplo, que ocurre en el caso del chikungunya, que después va a conllevar a que el virus pase a la sangre y allí ser detectado. A nivel de lo que se ha planteado con los algoritmos diagnósticos han planteado que el diagnóstico en realidad específico de Zika es un diagnóstico que termina siendo de descarte. Si un paciente tiene sospecha, por ejemplo, de dengue, se toma la muestra, si esta sale negativa para dengue, se investiga chikungunya, si esta sale negativa para chikungunya, se investiga Zika. Obviamente hay que añadir las consideraciones desde el punto de vista diagnósticas que explicábamos anteriormente. Sin embargo, es importante responsablemente mencionar que a lo largo del tiempo también se han identificado pacientes que puede que salgan negativos a un determinado agente, y eso no quiere decir que salgan positivos, por ejemplo, a un determinado agente como dengue, y no por eso no investigar chikungunya y Zika, porque pueden haber coinfecciones. A lo largo del tiempo se han identificado coinfecciones, por ejemplo, entre Zika dengue, entre chikungunya dengue y malaria. Nosotros recientemente acá en Colombia identificamos también triple coinfección, dengue, chikungunya y Zika, publicado recientemente en el Journal of Infection and Public Health, de este paciente que afortunadamente no tenía factores de riesgo, era un paciente adulto, no ubicado en edades extremas de la vida, y por PCR se confirmó tanto dengue como Zika, y por serología se confirmó el diagnóstico de chikungunya. Esto es posible, puede ocurrir, y los síntomas además se pueden ver solapados entre estas condiciones. Una de las principales preocupaciones que hay con este virus, y es la razón por la cual en realidad hoy estamos particularmente hablando de él, y por la cual hace escasos días se hizo la declaración de la emergencia sanitaria internacional, es precisamente por la asociación que se viene corroborando, al parecer existe entre la infección por el virus del Zika en el embarazo y malformaciones congénitas como la microcefalia. En Brasil se empezó a observar esta situación, esa posible conexión del virus Zika y estas alteraciones congénitas a nivel de los recién nacidos que parecen realmente entonces representar un potencial peligro para las mujeres embarazadas, y donde al parecer entonces el virus Zika tendría la capacidad de alterar particularmente durante el primer trimestre del embarazo, que es en el momento en el cual existe el riesgo importante y considerable de que ocurran malformaciones congénitas, puede producirse esta alteración de la microcefalia, que es una alteración de acuerdo a la edad y el género del tamaño de la cabeza, es decir, del perímetro o la circunferencia cefálica. ¿Comparado con quién? Comparado con la media de lo que es esa medición, lo que se considera normal, de acuerdo a los criterios de los cuales es principalmente usado, porque hay más de uno, y vamos a ver un poco una de las dificultades que hay en este momento a nivel internacional en esta discusión, es el de la Organización Mundial de la Salud, que implica un tamaño por debajo de la media en menos de 2 desviaciones estándar para el perímetro cefálico de acuerdo a la edad, al género, y también se puede considerar pues el momento desde el punto de vista en el cual se encuentre o haya llegado con respecto a la edad gestacional del bebé, es decir, con cuántas semanas de gestación terminó ese embarazo. Entonces, aquí está, estas son las tablas simplificadas de la OMS para la circunferencia de la cabeza en niños, en niñas y en niños, y por ejemplo, un recién nacido a término por arriba de las 37 semanas y media que tenga una circunferencia cefálica, siendo un varón de menos de 31.9 centímetros, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, correspondería entonces a un cuadro de microcefalia.
microcefalia que se considera leve o moderada y que la misma OMS ha planteado que si en menos de 3 desviaciones estándar, esta se podría considerar como una microcefalia severa. Una cosa muy importante que la gente debe entender es que esto de la microcefalia y la posible asociación con Zika es una de las múltiples posibles asociaciones que a lo largo del tiempo se han venido dando y que ya hay unas que sabemos claramente que son capaces o potencialmente importantes en llevar a producir los cuadros de microcefalia. Lo cual quiere decir que tenemos un cuadro importante de diversas etiologías que se pueden asociar a este comportamiento de la microcefalia, como se ha venido reportando en la literatura, y lo que representaría entonces esa amenaza, especialmente en este momento, en América Latina, en las mujeres embarazadas, para el caso de Zika. Pero pueden haber factores genéticos, pueden haber factores químicos, nutricionales, vasculares, incluso no solamente durante el periodo congénito e incluso postparto, pero allí muy importante no olvidar, por ejemplo, condiciones como la diabetes gestacional, que es tan frecuente, como por ejemplo otros cuadros infecciosos como el Panel-S-Torch, enfermedades como la sífilis, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, se asocian con microcefalia. Una embarazada durante el primer trimestre del embarazo que tenga, por ejemplo, toxoplasmosis, que es muy frecuente en nuestro medio, también tiene un riesgo posible de microcefalia. La razón por la cual esto ha llegado a escalarse como lo tenemos en este momento es porque en Brasil se notó el año pasado que se disparó el número de casos notificados de microcefalia y que coincide precisamente con el incremento y además geográficamente de los casos de infección por Zika. Y es a partir de esto entonces que ha habido toda una alerta epidemiológica, todo un volcamiento a investigar, a reforzar lo que es la definición de un caso de microcefalia, de hacer énfasis en las mediciones, en el uso de tablas estandarizadas, que tomen además en consideración también, en algunos casos, lo que es la edad gestacional, pero también en reforzar la vigilancia de otras condiciones que podrían potencialmente estar asociadas. Y es como, por ejemplo, en este momento, de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, de la circular 004 del 13 de enero del 2016, que es importante también hacer la vigilancia de otros eventos desde el punto de vista de malformaciones congénitas del sistema nervioso, como es el caso de la anencefalia, del encefalocele, del hidrocéfalo, de la poloprosencefalia, espina bífida y del síndrome de Arnold-Chiari. Y sobre el compromiso a nivel de la médula espinal, voy a referir evidencia que salió ayer por la noche, que es muy importante, de investigaciones con respecto a la detección del virus en el bebé en casos de transmisión materno-infantil del Zika. Entonces, eso también es para la consideración con respecto a esta situación. Una de las cosas muy importantes con respecto a esto de la microcefalia, que ha generado mucha inquietud, es si una mujer embarazada que tenga infección por Zika, indistintamente sea o no en el primer trimestre del embarazo, debería considerarse que va a tener microcefalia. No sabemos, de hecho, en este momento, de las mujeres embarazadas que están infectadas con Zika, cuál es la proporción que podría tener microcefalia. No sabemos si esa proporción es alta o si esa proporción es baja. La mayoría de los doctores se inclinan a creer que la proporción en realidad no va a ser realmente alta. Obviamente, vamos a tener casos de microcefalia asociados a Zika. Y de ahí, obviamente, la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y la declaración, porque estamos en una situación de incertidumbre frente a la cual nosotros no sabemos en realidad todos los efectos que produce y cuál es, a ciencia cierta, la magnitud de casos de mujeres embarazadas que en realidad van a tener esta complicación de la microcefalia. Por lo cual también es muy importante y muy responsable decir que el hecho de que una mujer, y esto ya lo ha dicho también el Ministerio, tenga durante el embarazo infección por virus Zika, no es solamente esa una condición per se para que se recomiende, por ejemplo, que la mujer tenga un aborto o una terminación del embarazo. Entonces, eso es muy importante porque no todas las mujeres embarazadas que estén infectadas con el virus del Zika van a tener microcefalia.
y eso es muy importante considerar. Por supuesto, habrá que hacer las evaluaciones del caso, el seguimiento, todo lo que en este momento está en la normatividad con respecto a esas mujeres que estén embarazadas y tengan Zika, y que de hecho en este momento se está haciendo, más aún ante la incertidumbre de la evidencia científica. Pero precisamente por eso, y en parte, ha sido que por cuarta vez dentro de lo que es la existencia del Reglamento Sanitario Internacional, una enfermedad es declarada una emergencia sanitaria internacional, como es en este momento el Zika, pero previamente el caso del ébola, el caso de la polio y el caso de la pandemia de influenza. En días recientes han estado apareciendo reportes bien importantes, que los voy a resumir y sintetizar en estos minutos, con respecto a evidencia que muestra que efectivamente, y como lo declaró la doctora Margaret Chan, si bien en este momento no tenemos evidencia científica contundente para decir que el virus Zika es un agente biológico más de la microcefalia, posiblemente de otras alteraciones congénitas, sí es cierto que todos los reportes que están saliendo apuntan precisamente en esa dirección. Obviamente se requiere más investigación, se requiere más tiempo y mayor número de casos investigados para demostrar realmente una causalidad. Pero todo parece indicar en los estudios que se han hecho desde el punto de vista, por ejemplo, de ultrasonido en mujeres embarazadas con Zika, en los estudios recientemente que han sido liderados por Brasil y por investigadores con el CDC, que en realidad se está viendo que ocurren esas alteraciones como la microcefalia. Acá está uno de los estudios recientemente publicados en el Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC del 29 de enero, donde se encontró en un 71% esa asociación entre mujeres embarazadas con Zika y microcefalia, pero por supuesto mencionando también responsablemente que este es un estudio pequeño de apenas 35 pacientes reclutadas para esta evaluación, que es un reporte que podríamos considerar preliminar, y a partir del cual también se han empezado a dar delineamientos con respecto a guías para el manejo a nivel internacional en los Estados Unidos, que hoy, por cierto, fueron actualizadas. Esto me lo enviaron también el día de hoy, desde el punto de vista de lo que debe ser la atención en estas mujeres embarazadas, los múltiples algoritmos a seguir desde el punto de vista del diagnóstico, de vigilancia, de evaluación de ultrasonido, de evaluación obstétrica, recordando una cosa muy importante que se ha dicho en Colombia y a nivel internacional. Toda mujer embarazada que tenga infección por virus Zika debe considerarse y debe manejarse como un embarazo de alto riesgo obstétrico. Ese es un punto muy importante. En relación a los recién nacidos, en días recientes también ha emergido evidencia importante de las alteraciones del sistema nervioso central, pero también de las alteraciones que puede ocurrir en lo que algunos pues también lo consideran parte de ese sistema nervioso central, como es el nervio óptico, la retina y las alteraciones a nivel oftalmológico. Este es un reporte reciente de los brasileños en el Arquivo Brasileño de Oftalmología, donde se reportó precisamente las múltiples alteraciones, sobre todo a nivel de la retina, en los fondos de ojo de recién nacidos con microcefalia y presumible infección por el virus Zika intraútero, que fue además también reportado por otro grupo en el norte de Brasil con respecto a esta asociación de alteraciones a nivel de la retina, de alteraciones desde el punto de vista del disco óptico, de alteraciones coiloretinales, de atrofia, de hiperpigmentación a nivel de la retina, que obviamente va a conllevar a unas alteraciones severas desde el punto de vista de lo que es la parte visual en estos recién nacidos, que se están reportando cada vez con mayor frecuencia desde el punto de vista de estas alteraciones, por ejemplo, como la atrofia macular, en estos que nacen con infección por virus Zika y microcefalia. El día pasado, hace 2 días, salió también este reporte en el Morbidity and Mortality Weekly Report, que es muy importante desde el punto de vista de la identificación del virus de Zika, no solamente en la mujer embarazada, sino también en el cerebro y en los tejidos placentarios de 2 casos congénitos que conllevaron a 2 pérdidas fetales a finales del año pasado en Brasil. Y es una evidencia también importante que permite seguir
en esa profundización de la vinculación que hay de la asociación entre el virus del Zika y la microcefalia. Sin embargo, y como decía anteriormente, uno de los problemas que está en el tapete en este momento es cuál es la definición realmente de microcefalia. Yo hablé de la definición de la OMS, pero hay una discusión importante y de hecho de valores diferentes si uno revisa en este momento la definición que hizo el Ministerio de Brasil, la que recomienda la OPS, tomando en consideración la tabla de la OMS, pero además la tabla que toma en consideración la edad gestacional de Fenton del grupo de los canadienses y otras que han emergido. Entonces, tiene implicaciones desde el punto de vista también de la sensibilidad y la especificidad que tendremos para el diagnóstico de esta microcefalia. Ha salido recientemente, publicado, también este caso, que es quizá uno de los más contundentes con respecto a la evidencia científica, a raíz de un caso importado en Europa, en Eslovaquia particularmente, donde se identificó en una mujer embarazada la infección por el virus Zika, se decidió terminar con el embarazo y se hizo el estudio detallado desde el punto de vista histopatológico, inmunohistoquímico y por supuesto virológico para ver las alteraciones. ¿Y qué se encontró? Se encontraron calcificaciones en el cerebro, se encontraron calcificaciones en la placenta, ya en el tejido propiamente post-mortem se encontró obviamente esas alteraciones desde el punto de vista de las calcificaciones a nivel del tejido cerebral. En los estudios de microscopía que se hicieron, obviamente la evidencia de esas calcificaciones a nivel cerebral, aquí visto con varias tinciones, y desde el punto de vista también, no solamente en lo que sería el cerebro, sino como decía anteriormente, a nivel de la médula espinal. También se encontraron alteraciones que corresponden a degeneración de la médula espinal y también con estudios de inmunofluorescencia, como se ve teñido acá en amarillo, que podrían corresponder o sugerir la presencia de partículas virales dentro del citoplasma de las neuronas. Con estudios de microscopía electrónica también en este mismo caso se ha llegado a sospechar que estas partículas que están acá son partículas virales o partículas de tipo flavivirus en ese cerebro a nivel fetal y que además con los estudios moleculares y filogenéticos corresponden este caso, que es un caso importado desde Brasil hacia Europa con las cepas que están circulando del linaje asiático y muy cercanas a la que ya hemos mencionado de la Polinesia francesa. Sin embargo, todavía falta camino, como estaba mencionando, desde el punto de vista de la causalidad. Sin embargo, y como comenta el editorial de estos días del New England Journal of Medicine, en los hallazgos de este reporte de casos, si bien no proveen todavía una prueba absoluta de que el virus del Zika causa microcefalia, pues cada día, y como también lo declaró la Organización Mundial de la Salud, nos vamos acercando precisamente a la sospecha de que sí, en realidad puede ser un virus que está etiológicamente causando esta malformación congénita como es la microcefalia. Y tendremos entonces que esperar, de acuerdo a eso, y por supuesto en este contexto la preparación que corresponde, habrá casos de microcefalia en Colombia. Eso es un hecho que va a ocurrir inevitablemente. En este momento se están reportando alrededor por año unos 500 casos de microcefalia asociados a todas las demás condiciones que hablaba anteriormente, como la diabetes gestacional, como los agentes del grupo TORCH, pero esto podría incrementar en forma significativa, como lo dijo ya el viceministro de Salud, de 450 a 600 casos más de microcefalia. ¿Qué se está haciendo finalmente con respecto al control? Pues lo primero muy importante es que hay que educar sobre estas condiciones, hay que educar sobre estas arbovirosis, hay que medir esos impactos que puede tener precisamente el proveer de información, capacitar, como ya también acá en Colombia se ha hecho en algunos estudios, como hicimos el año pasado en las ciudades como Pereira, Dos Quebradas, Sincelejo, Cartagena, con respecto a la importancia que esto tiene. Incrementar esa investigación, eso es muy importante, porque sin investigación no podremos conocer realmente qué es
lo que ocurre desde el punto de vista de estas asociaciones, desde el punto de vista de los cuadros clínicos, de las complicaciones y de otras cosas que son muy importantes, como el diagnóstico y lo que podría ayudar particularmente en el control vectorial y en algún momento quizás también desde el punto de vista de una vacuna. En este momento, esa es una de las discusiones que hay a nivel internacional. ¿Cuándo realmente se podrá contar con una vacuna? ¿Cuándo se podrá contar realmente en esa carrera que en este momento se está dando a tener una medida como esta para la prevención primaria de la enfermedad? Pero, si tomamos en consideración lo que he dicho anteriormente en la investigación, pues tanto tiempo que hemos tenido con el dengue, y apenas en este momento es que se cuenta, internacionalmente al menos, con una vacuna disponible que está entrando en algunos países, pero que difícilmente va a entrar en Colombia. Ya se ha discutido bastante eso por los temas de costo, pero especialmente porque no tiene una efectividad realmente alta, una efectividad que no supera más allá del 60-65% y que en algunos grupos poblacionales podría estar por debajo de ello. Es por ello que sigue siendo entonces muy importante reforzar la vigilancia inmunológica, el control de los vectores, ver nuevas alternativas, como por ejemplo algunos grupos de investigación en el país, como es el caso del PCET en la Universidad de Antioquia, liderado por el doctor Iván Darío Vélez, ha planteado, por ejemplo, desde el punto de vista del posible control biológico de estos virus a través del vector, a través de una bacteria, como en el caso de la Wolbachia, para hacer que el vector pueda ser potencialmente refractario al virus del dengue y a otros virus, que además, como decía, pueden estar en un futuro causando problemas, como ha sucedido en Venezuela, en Brasil, en Perú con respecto al virus de Mayaro, y que podríamos tener también acá en Colombia ocasionando problemas. Entonces, esos aspectos son muy importantes, pero, de nuevo, la educación sanitaria, lo que es reducir al máximo las poblaciones de vectores, resultan ser muy importantes, y de ahí que las autoridades de salud nacionales e internacionales precisamente están haciendo un énfasis precisamente en el control a nivel del vector, en la educación. ¿En qué? En obviamente tratar de evitar que tengamos los criaderos de este mosquito que no solamente transmite Zika, sino que puede transmitir Zika, puede transmitir chikungunya, puede transmitir dengue, puede transmitir mayaro, y en zonas urbanas se le involucra, cuando han ocurrido epidemias, en la transmisión incluso de la fiebre amarilla. Entonces, muy importante estas medidas desde el punto de vista de ese control a nivel del domicilio y del peridomicilio de todo posible recipiente que pueda colectar agua y que pueda servir para que ese vector se reproduzca. Desagües, canaletas, botellas, platos inservibles, tanto dentro como fuera de la vivienda. Y es por eso entonces que una parte muy importante de lo que se está haciendo es precisamente educar a la población, que es un aspecto muy importante desde el punto de vista de lo que se debe hacer y que de todos debemos ser copartícipes y responsables con respecto a esto. En conclusión, entonces, recordar que estamos en un mundo globalizado, que hoy es Zika, mañana puede ser Mayaro, podría ser el MERS o el coronavirus respiratorio del Medio Oriente, podría ser el enterovirus de 68 y muchos otros agentes para los cuales tiene que haber la debida preparación. Tenemos obviamente toda una estructura desde el punto de vista sanitario, como el Plan Nacional de Salud Pública, que contempla dentro de sus dimensiones la importancia de lo que tiene que ver con las enfermedades transmisibles, pero que además también tendrá que considerar las autoridades de salud, cómo en este contexto está influyendo las condiciones del cambio climático. Y de hecho, se ha reportado recientemente que en parte la gran expansión que ha tenido el virus del Zika en el continente americano y particularmente en Brasil puede estar asociado precisamente con las condiciones de este fuerte periodo del Niño que tenemos en la región. Entonces, esto representa francamente, y como hemos dicho recientemente en un editorial de nuestra revista de la Asociación Colombiana de Infectología, Infectio, un reto. El Zika representa un verdadero reto para Colombia y para América Latina. Quiero finalizar dejándoles esta página para aquellos que pudieran estar interesados en obtener mayor información que se está actualizando constantemente con respecto al tema no solamente de Zika, sino también de chikungunya,
Ahí está la dirección. De todas maneras, si ustedes escriben en Google blog UTP y chikungunya, el primer resultado de búsqueda los lleva a este blog. Nosotros estamos fuertemente involucrados en distintos temas de investigación con esto. Vamos a presentar en los próximos días en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas y en el Congreso Panamericano de Investigación en Dengue, Chikungunya y Zika varias de las cosas que estamos haciendo en cooperación a nivel nacional e internacional con otros grupos de investigación frente a este tema. Recordarles además consultar una gama de fuentes que en este momento están disponibles para lo que es la información en Zika, del Instituto Nacional de Salud, del CDC de Atlanta, de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS, y nosotros también en la Asociación Colombiana de Infectología estamos colocando información actualizada con respecto a lo que tiene que ver con la infección por el virus de Zika en la página asin.org. No me resta más entonces que darles las gracias por su atención y invitarlos a que si tienen cualquier duda o interrogante quedo completamente a sus órdenes y disposición. Muchísimas gracias. Si hubiesen preguntas en el auditorio, dudas, inquietudes, o como siempre decía, ¿hay alguna recomendación con el tiempo para las personas que estuvieron infectadas con Zika para que quieran donar el tiempo o definitivamente no pueden? Bueno, fíjate, lo importante para Zika y otros arbovirus es que el riesgo real está mientras el paciente es virémico, es decir, mientras tiene virus circulando en la sangre. Y el virus está circulando en la sangre durante la primera semana de la enfermedad. Ya después de ese tiempo, el virus decae, ya no va a estar presente circulando en la sangre y por ende allí ya ese riesgo empieza a disminuir conforme avanza el tiempo. Entonces, en realidad, pues no habría, digamos, mayor problema en ese sentido, pero en realidad la discusión y la reflexión vendría desde el punto de vista de cómo saber que un paciente que está asintomático pueda tener viremia. Y ahí es donde viene el planteamiento de si realmente en los bancos de sangre en América Latina, no solamente en Colombia, sino en América Latina, deberían estar valorando con pruebas la sangre en medio de esta epidemia que tenemos y donde una persona de repente con viremia, con o sin fiebre, podría de repente estar digamos, siendo un donante de sangre. Sin embargo, por supuesto, es una responsabilidad que si el paciente tiene fiebre, no done sangre, porque podría tener este u otro virus, podría estar en viremia y podría, de hecho, representar un riesgo más aún por la consideración de que no necesariamente se estén haciendo evaluaciones desde el punto de vista de ese screening de la sangre para ver si tiene, por ejemplo, Zika o chikungunya. Son dos preguntas. La primera es con respecto a la embarazada. Si uno tiene una embarazada que tiene síntomas, pues consultan y ahí. En el caso de una embarazada que no tenga síntomas, el caso que estaba diciendo ahorita, ¿cómo sería el screening? Esa es la primera pregunta. O sea, puede tener la viremia, nunca desarrolla síntomas, pero tiene la posibilidad de tener una microcefalia con el producto. Y la segunda es, me llamó mucho la atención el caso que puso del caso que se transmitió por una mordida de un animal, si no estoy mal, un mono. ¿Qué se sabe o si se ha estudiado algo si este virus puede producir enfermedad en gatos, perros, animales salvajes con los cuales nosotros convivimos? Bueno, con respecto a lo primero, es uno de los problemas importantes que lamentablemente la investigación todavía que se ha hecho hasta el momento no ha podido, digamos, esclarecer. Nosotros no sabemos cuál es la proporción, por ejemplo, de mujeres embarazadas que podrían ser asintomáticas. Y tampoco sabemos si el hecho de que sean asintomáticas se asocia directamente con un riesgo menor de que haya consecuencias desde el punto de vista de las malformaciones congénitas. Esa respuesta en este momento nadie te la puede dar, nadie a nivel mundial. Entonces, pues, ¿qué es lo que uno pensaría? Uno pensaría, y es una de las cosas pues, que en este momento se ha dicho, no lo mencioné, pero gracias a tu pregunta lo tomo en consideración, que la recomendación en América Latina en general es que las mujeres se puedan
abstener de quedar embarazada en este momento. Es un aspecto importante y tiene también conexión con otro elemento. Nosotros todavía no hemos visto casos de microcefalia en Colombia, pero una de las razones que obedece a eso es el hecho de que no hemos tenido la suficiente cantidad de mujeres embarazadas en primer trimestre expuestas que ya hayan llegado al final del embarazo. Y eso va a ocurrir en unos meses. Por eso es que todo el mundo estima que la ocurrencia y la detección de casos de microcefalia será inminente en unos meses más. De igual forma, tenemos que esperar que el número de casos va a seguir aumentando durante las siguientes semanas epidemiológicas, es un aspecto importante. Sin embargo, en zonas altamente endémicas, más allá de esa recomendación de que no se embaracen, obviamente pues, las medidas de protección personal para la embarazada se tienen que incrementar, el uso particularmente de mosquiteros impregnados con insecticidas para evitar obviamente la exposición y pues de allí en adelante la dificultad, por ejemplo, de que si ya estuvo expuesta, cómo saber si no tiene síntomas, si realmente lo tiene o no. ¿Por qué? El problema es que desde el punto de vista de la detección, pues solamente tenemos una sola prueba y esa prueba realmente no se está en este momento usando masivamente. Sin embargo, si un médico sospecha posiblemente, aun cuando sea sintomática, que una mujer embarazada pudiera tener infección por Zika, pues de acuerdo al lineamiento lo acobija para que, siendo una mujer embarazada, se tome la muestra y se mate y se haga el diagnóstico por PCR en el Instituto Nacional de Salud y determinar si tiene o no tiene el virus. Con respecto a esa recomendación, además, por supuesto, en mujeres embarazadas que viven en zonas no endémicas, la recomendación es clara: eviten viajar a zonas donde hay transmisión confirmada del virus. Y eso ocurre tanto dentro de Colombia como, por supuesto, mujeres que estén en países que no son endémicos y que vayan a viajar a zonas donde hay transmisión. En relación a lo de la transmisión por mordidas, son algunos casos nada más que se han documentado. Son muy pocos hasta el momento, pero nos empiezan a brindar información de que eso es posible. Lamentablemente no hay investigaciones hasta el momento desde el punto de vista del detalle de poder identificar la presencia del virus en otros mamíferos, pero eso podría ser posible. Es posible que el virus pudiese estar en otros mamíferos y eso hay que buscarlo. Yo hablaba de Mayaro, y Mayaro, que es cercano hasta cierto punto, es otro arbovirus, pues se ha identificado muchos otros mamíferos. Y por supuesto, otros virus más cercanos todavía, que forman parte del mismo grupo de los flavivirus, como mencioné el caso de la encefalitis del Nilo Occidental, obviamente se ha identificado en un espectro muy amplio de hospedadores, que incluyen no solamente al ser humano, sino que incluye, por ejemplo, equinos, incluye aves y otros mamíferos que pueden estar, digamos, siendo víctimas de la infección. De manera tal de que esa posiblemente va a ser una respuesta que también vamos a tener claridad en un futuro cercano con respecto a otros posibles animales que puedan estar participando del ciclo de la transmisión y de la infección por el virus del Zika. Profe, desde el punto de vista entomológico, se ha estudiado si el hecho de que el mosquito se infecte con alguna de los tres modifique la probabilidad de que se infecte con alguno de los otros o que lo transmita. No hay ningún estudio hasta el momento que haya podido responder esa pregunta. Lo que sabemos y que es importante en el tema de las coinfecciones y de la cocirculación es que tenemos todavía circulando simultáneamente dengue, chikungunya y Zika. ¿Y qué quiere decir eso? Que una persona susceptible, por ejemplo, que no haya tenido dengue, que no haya tenido chikungunya y que no haya tenido Zika, podría potencialmente infectarse con los tres simultáneamente, como mostramos. Obviamente eso no ocurre en una frecuencia alta, pero puede ocurrir. Entre las cosas que nosotros vamos a presentar en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas en Holanda, hay un estudio que ya está terminando, que se hizo con el departamento del Tolima, donde identificamos casos congénitos de coinfección entre dengue y chikungunya simultáneamente. Eso puede ocurrir y podría en este momento también incluso estar ocurriendo con Zika. Podría haber coinfección en diferentes contextos, incluyendo el caso de las embarazadas, entre Zika y chikungunya.
e incluso dengue, porque el dengue también puede afectar en el embarazo y se ha demostrado también la transmisión materno-infantil de dengue. Entonces, eso es posible. Sin embargo, no hay los suficientes estudios entomológicos en ese orden de ideas para responder realmente si hay una verdadera interacción o protección o refractariedad de uno o más de los virus frente a esto. Pero lo que se cree es que un mismo mosquito potencialmente podría transmitir los tres. Eso se cree. Aunque lo más lógico, por ejemplo, que podría haber ocurrido en el caso que nosotros reportamos, es que el paciente está en una zona endémica para los tres virus y que, pues en una zona de alta, digamos, densidad vectorial, le pueden haber picado 3 mosquitos que portaban los 3 virus. Y es susceptible a los 3 y le da la infección a los 3. Para mala suerte de él, prácticamente sincronizados, porque le tienen que haber picado en periodos de tiempo muy cercanos para que llegase el momento de producirse la clínica, la fiebre y el diagnóstico simultáneo de los 3. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, quiero cerrar agradeciendo a todos la asistencia, especialmente en nombre de la universidad, de la facultad y de la Asociación Colombiana de Infectología a través de sus capítulos de Cafetero, el Comité de Zoonosis y Fiebres Hemorrágicas y nuestro Grupo de Investigación de Salud Pública e Infección, por haber participado en esta actividad, no solamente las personas que están presencialmente acá, sino las que sabemos que están por vía virtual. Les agradecemos mucho y les adelantamos también que en un futuro cercano, con toda seguridad, vamos a tener otras actividades, porque esto es un tema en este momento bastante dinámico y vale la pena informar cada cierto tiempo con respecto a lo que está sucediendo frente a este tema que resulta de preocupación muy importante en el ámbito nacional e internacional. De nuevo por su atención, muchísimas gracias.